Gracias, presidenta. Bien, pues el Gobierno de Aragón ya saben que cuenta con 54.251 empleados públicos, de los cuales casi 20.000 accedieron con el requisito exigido de la antigua diplomatura. Bien, pues esta iniciativa que hoy presenta el Partido Aragonés precisamente va dirigida a ellos, pero sobre todo también a los más de 9.000 profesionales que trabajan en el ámbito de la sanidad pública y que precisamente han sido los que han constituido una plataforma para la normalización de la categoría del Grupo A, y a los que aprovecho para saludar. Saludo a la presidenta de la plataforma para la normalización del Grupo A, y saludo también a los representantes que han venido aquí a la tribuna del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Aragón, del Colegio Profesional de Fisioterapia de Aragón, del Colegio de Enfermería de Zaragoza y del Sindicato de Enfermería SATSE Aragón. Bien, para entender lo que hoy aquí exigimos hay que remontarse al Plan Bolonia y a lo que en el Plan Bolonia se equiparó en los estudios universitarios a los antiguos diplomados y licenciados. En el Plan Bolonia se les equiparó a todos con la titulación de grado universitario, es decir, con los 240 créditos exigidos. Pues bien, tanto en el anteproyecto de ley de función pública, que por cierto lleva 3 años y medio de retraso, y señora portavoz del Grupo de Podemos, van a tener dificultades a la hora de acordar los presupuestos, porque la Ley de Función Pública ya dijo la directora general nueva que no la iba a traer en esta legislatura, a pesar de ser uno de los compromisos de Gobierno. Pues bien, en ese anteproyecto de Ley de Función Pública, como en recientes normativas de la propia Comunidad Autónoma de Aragón, es cierto que se produce un hecho discriminatorio que atenta al principio de legalidad con respecto a los antiguos diplomados. En tanto, el colectivo que conforma el Grupo A, el Grupo A2, tiene exactamente las mismas capacidades y competencias que tiene el Grupo A1 en la actualidad. Y esta discriminación, como ustedes bien saben, recae sobre todo en profesionales como enfermería, logopedia, fisioterapia ocupacional, trabajo social, pero también en ingenierías, ya que impide el acceso a determinados puestos de trabajo directivos o, por ejemplo, a ser investigadores efectivos de grupos de investigación que, sin ninguna justificación, están reservados exclusivamente al grupo de clasificación A1, para los que se exige la misma titulación universitaria, es decir, grado universitario. Bien. También la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece los grupos de clasificación de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos. En los siguientes grupos, por ejemplo, en el Grupo A se divide en 2 subgrupos, que es el A1 y el A2, y se pide para ambas estar en posesión del título universitario de grado. Pues bien, basándonos en la normativa existente, desde luego nosotros lo que extraemos como conclusión es que no existe, según la normativa existente, ninguna justificación para el tratamiento desigual entre el Grupo A y el grupo A1 y el Grupo A2, debido a que para el acceso a uno u otro grupo se requiere la posesión del título de grado universitario, que según el Plan Bolonia cuenta con exactamente los mismos créditos. La plataforma, que hoy aquí está representada en la tribuna, nos ha hecho llegar esa preocupación, y con esta iniciativa, que ya tuvimos la ocasión de reunirnos con ellos en el mes justo antes del verano, y tuvimos la ocasión de escuchar sus apreciaciones, y tuvimos un tiempo de espera antes de presentar la iniciativa, porque queríamos que la iniciativa fuera registrada, a ser posible, por el mayor número de grupos posibles, y que además ustedes vinieron a la Comisión de Comparecencias y Peticiones, y que yo sepa ningún grupo se opuso a lo que ustedes demandaban, pero ante el retraso que llevaba la presentación de la iniciativa, pues el Grupo Parlamentario Aragonés registró en el mes de septiembre esta iniciativa, porque creíamos que era necesario impulsarla
Entre otras cosas porque no nos gusta que en esta comunidad autónoma haya discriminación con respecto a otras comunidades autónomas. Y lo que pasa en otras comunidades autónomas, o al menos en la mayoría de comunidades autónomas, pues nos gustaría que se beneficiaran también los aragoneses o las personas que viven en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, si hablamos del acceso para ser designado personal directivo profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, lo que se exige es simplemente ser funcionario de carrera del grupo A. Es decir, no distingue si es subgrupo A1 o si es subgrupo A2. Simplemente se requiere ser funcionario de carrera del grupo A. Por ejemplo, en Extremadura, para acceder también a los puestos de trabajo de personal directivo profesional, se pide exactamente ser funcionario de carrera del grupo A, o bien subgrupo A1 o bien subgrupo A2. Y, por lo tanto, especifica cualquiera de los dos. En la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Valencia ni siquiera se exige esa titulación. Se requiere simplemente que se base en los principios de mérito y capacidad. Por lo tanto, nos gustaría que lo que pasa en otras comunidades autónomas y de lo que se benefician en otras comunidades autónomas, pues también lo podamos hacer aquí. Así, en cuanto al acceso a determinados puestos directivos. Pero si hablamos a la hora de acceder o formar parte de los grupos de investigación, me hubiera gustado que la consejera de Investigación de Innovación hubiera estado en este debate para precisamente hablar de lo que está pasando con respecto a la convocatoria a la orden de su Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, que establece la orden que solo pueden acceder a las ayudas para financiar proyectos de investigación de I+D+I en el marco de la generación de conocimiento científico y técnico y de proyectos de excelencia. En su artículo 6, lo que dice el artículo 6 de la orden de la convocatoria de ayudas para formar parte de los grupos de investigación, dice que quien puede ser investigador en Aragón solo pueden los de categoría A1. Es decir, excluye a ingenieros, logopedas, trabajadores sociales, fisioterapeutas, enfermeros, etcétera, etcétera. Todos ellos, bueno, pues no pueden acceder a la convocatoria de subvenciones para formar parte de los grupos de investigación, cuando en el resto de comunidades autónomas no solo se les excluye del acceso a la investigación, sino que forman parte de los mismos. Y, por lo tanto, lo que pedimos con esta iniciativa es que, entendiendo que a los antiguos diplomados universitarios se les tiene confinados sus derechos, porque en Aragón ni pueden acceder a determinados puestos directivos, ni pueden acceder a las ayudas de proyectos de investigación del Departamento de Innovación porque se les excluye, cuando en la mayoría de comunidades autónomas esto, como digo, no solo pasa, sino que se les equipara para las dos cuestiones. Entendemos que si ahora todos son grados universitarios, no tiene ningún sentido diferenciarlo, por lo que esperemos contar con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios que conforman la Cámara. Gracias.